Mi madre siempre fue capaz de convertir lo cotidiano en una escena inolvidable. Una merienda cualquiera podía terminar en un drama familiar, una reunión, en una clase magistral sobre la vida. Tenía esa energía magnética, y a veces insoportable, que atraía gente como si fuera una lámpara para polillas. Así que cuando me llamó a fines de septiembre diciendo que quería traer gente a casa, supuse que era otra de sus ocurrencias. No te preocupes, me dijo por teléfono. Solo serán unos días. 10 personas. Nada del otro mundo. Yo me encargo de todo. ¿Tú descansas? No supe si reír o colapsar. 10 personas en mi departamento de 2 habitaciones era, en el mejor de los casos, una apuesta a la paciencia, en el peor, una receta para el caos. Aún así, le dije que sí. ¿Cómo negarse a la madre que te crió? ¿A la mujer que en Navidad hace milagros con una nevera vacía? Además, me prometió que ella dormiría en el granero de su casa de campo, que eso facilitaría las cosas. Sonó casi encantador, Teresa, la anfitriona, viviendo como en la vieja finca, contando historias alrededor de una lámpara, mientras nosotros, los jóvenes, tomábamos la sala. Los supositorios de la realidad llegaron rápido. La visita empezó el viernes por la tarde. Uno tras otro aparecían en la puerta, primos segundos que no veía desde la comunión, amigas de la universidad con bolsas, un vecino con una guitarra, 2 hombres que dijeron ser colegas y que traían peroles enormes de lo que dijeron era comida casera. Mi madre sonreía, supervisaba, birlaba un plato aquí y allá con la familiaridad de quien dirige un ejército. Al principio intenté mantener la calma. Hice lo que pude, café, almohadas, ordenar mantas. Pero lo que me horrorizó fue verla moverse como si toda la casa fuera su escenario principal. Organizó sillas en círculo para la charla, una sesión que terminó siendo una confesión colectiva, colocó una mesa extra para la comida que nunca acabó y, por si fuera poco, empezó a insinuar que había espacio en el granero por si alguno quería descansar. Al tercer día, la convivencia comenzó a picar mi paciencia. Ruidos hasta medianoche, olores pegados a la ropa, un gato que se transformó en la mascota no deseada de la banda, y la realidad de que mi cocina parecía un puesto de feria. Lo peor no era el ruido, era la manera en que mi madre cruzaba límites con una naturalidad que me dolía. Entraba en mis armarios, reorganizaba mi nevera, para que todo estuviera accesible, y hablaba con mis amigos como si fueran suyos desde siempre. Una tarde, la escuché por la escalera hablar por teléfono con una voz extrañamente infantil. No te preocupes, yo me quedo en el granero. A mí me encanta el granero. Y luego, con la risa de siempre, además, prometí que al final me voy, ¿verdad? Algo en mí terminó de romperse. No era solamente el cansancio. Era la sensación de haber perdido el control de mi propia casa, de mi intimidad. Había un desdén sutil en su forma de ayudar, como si mi vida fuera un decorado y ella el director que puede invadirlo cuando quiere. Esa noche, mientras la casa roncaba en diferentes tonos, me senté en la oscuridad con una linterna y mi corazón latiendo fuerte. Pensé en confrontarla a la mañana siguiente, con voz firme, poner límites claros. Pero mis palabras sonaban débiles en mi cabeza. En lugar de eso, escribí una nota y la dejé en la mesa de la cocina. Mamá, gracias por todo. Mañana hablamos. Por favor, recuerda que esta es mi casa. Firmé, pero al pegar el papel con cinta, ya había planeado algo más. Algo frío. Algo que no era solo palabras. Campana antes de seguir, si te gusta este tipo de historias, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta leer sus historias y saber hasta qué rincón del mundo llegan estas confesiones. Globo terráqueo que muestra Europa y África, bocadillo de diálogo. Esa madrugada, mientras todos dormían, hice lo que nunca pensé, descorrí la trampilla que une la cocina con el granero. Metí dentro unas cosas que pertenecían a mi madre, su caja de fotos viejas, ese cojín que siempre roba para sus siestas, y una bolsita con las llaves de su coche, y cerré la trampilla con cuidado. No lo rompí todo, no planeé violencia, elegí un gesto preciso, teatral y pequeño, devolverle, por una noche, el desorden que me estaba imponiendo. Me fui a la cama con el corazón acelerado. Al día siguiente ella se levantaría temprano. Yo estaría lista. Y, por primera vez desde que empezó la invasión, sentía que la venganza no era furia ciega,
sino un acto que me devolvería algo, mis límites. Me desperté con el aroma a café recién hecho y la sensación incómoda de haber dormido solo unas horas. La casa estaba en calma, demasiado para lo que había sido una romería humana hasta la noche anterior. Me puse la bata y bajé despacio las escaleras. El ruido de la cafetera se mezclaba con el murmullo de platos. Pensé que mamá estaba sola en la cocina, pero al girar la esquina me encontré con 3 de sus invitados, todavía en pijama, riendo como si estuvieran en un retiro espiritual. Ella, en el centro, servía tostadas. «Ah, la durmiente ha despertado», dijo, con esa voz entre dulce y mandona que siempre usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Sonreí, apenas. Parece que todos se sienten como en casa. Es tu culpa por hacerla tan acogedora, hija. Sentí una punzada en el pecho. No dije nada. Miré de reojo la mesa. El papel que le había dejado la noche anterior había desaparecido. Esperé a que terminaran de desayunar y, uno a uno, los huéspedes comenzaron a dispersarse, unos al jardín, otros al salón, un par de ellos a revisar el granero, para ver si necesitaban algo. Mamá se quedó recogiendo platos. ¿Leíste mi nota?, pregunté. Ella sonrió sin mirarme. Sí. Muy linda. Hasta la firmaste. No era una carta de amor, mamá. Era un límite. El tintineo del metal en el fregadero fue su única respuesta. ¿Podemos hablar a solas?, insistí. Ella se secó las manos, me miró con calma y dijo: hablemos afuera. El aire aquí dentro está cargado. Salimos al patio. La mañana estaba húmeda, el sol aún no había secado el rocío del pasto. El granero se veía al fondo, ese edificio viejo que antes usábamos de trastero y que ahora se había convertido en una especie de refugio improvisado. ¿Por qué trajiste tanta gente, mamá?, le dije, intentando mantener la voz estable. ¿Por qué lo necesitaban? ¿Y yo? ¿Te importa si yo lo necesito? Tú tienes espacio, hija. Ellos no. Esa frase me cayó como un ladrillo. Era tan simple, tan contundente, y sin embargo, tan injusta. No es una cuestión de espacio, mamá. Es mi vida. Mi casa. Ella me observó con esos ojos grises, fríos pero brillantes. Siempre tan posesiva. Todo tuyo, siempre tuyo. Hasta el cariño. Cerré los puños. Esto no es sobre cariño. Es sobre respeto. ¿Y crees que esconderme mis cosas fue una muestra de respeto? Su voz subió apenas, pero lo suficiente para que se notara el filo. Sentí como me ardían las mejillas. ¿Fuiste al granero?, pregunté, fingiendo sorpresa. Fui. Y encontré tus pequeños mensajes. Mis fotos, mis llaves, mi cojín. Sonrió con ironía. ¿Era tu manera de decirme que me fuera? No supe qué responder. Me quedé quieta, atrapada entre la vergüenza y el orgullo. Solo necesitaba recordarte los límites. No. Querías castigarme, dijo, sin titubear. Me quedé muda. Mamá suspiró y caminó hacia el granero. Ven. Hay algo que quiero que veas. Dentro del granero olía a polvo y madera húmeda. El aire estaba cargado de ese silencio que precede a una revelación. Sobre una mesa improvisada, había una pila de mantas y varias bolsas con ropa. ¿Qué es esto?, pregunté. Las cosas de ellos. Mis invitados. Mamá se apoyó en la mesa, mirándome con una expresión distinta, más seria, más vulnerable. No te conté todo, hija. ¿Todo de qué? De por qué los traje. Se acercó a una de las bolsas y la abrió. Dentro había ropa de abrigo, frascos de medicamentos, papeles arrugados. Son personas que conocí en el centro comunitario, explicó. Algunos lo perdieron todo. Trabajo, casa, familia. No tienen a dónde ir. La rabia que había acumulado toda la semana se desinfló un poco, pero la desconfianza seguía allí. ¿Y pensaste que tu hija era un albergue? Pensé que mi hija entendería. Que tiene un techo y un corazón.
Quise gritarle, pero no pude. Su voz tembló por primera vez. Yo sé que invadí tu espacio. Pero prefería tu enojo a verlos durmiendo bajo el puente. El peso de sus palabras me cayó encima como una lluvia fría. Por un momento, no supe si sentirme culpable o engañada. Elena, una de las amigas, invitadas, apareció en la puerta del granero, con una taza de té en las manos. ¿Todo bien, Teresa?, preguntó. Sí, querida, respondió mamá con una sonrisa. Solo hablamos entre familia. Cuando la mujer se fue, mamá me miró otra vez. A veces, hija, uno tiene que ser egoísta para entender cuánto da. ¿Y tú? ¿Qué das con todo esto? Paz, susurró. Salí del granero sin mirar atrás. Necesitaba aire. Esa tarde, la casa se vació lentamente. Algunos de los invitados se marcharon, otros, según mamá, regresarían al centro en los próximos días. Pero algo había cambiado entre nosotras. No discutimos más, no hubo gritos ni reproches. Solo silencio. Al anochecer, mamá se acercó a mí con una caja de cartón. ¿Qué es esto?, pregunté. Tus cosas. Las que dejaste en casa antes de mudarte. ¿Por qué ahora? Porque a veces uno se aferra a lo que no debería. La caja pesaba más de lo que esperaba. Dentro había cuadernos viejos, cartas, una bufanda tejida por ella. En el fondo, un sobre cerrado. Lo abrí. Era una fotografía, mamá, más joven, sosteniendo a un niño pequeño que no era yo. ¿Quién es?, pregunté. Mi primer hijo, respondió con voz baja. Nació antes de casarme con tu padre. Lo di en adopción. Sentí un vacío enorme en el pecho. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que me vieras como alguien que huye. Y ahora, ¿por qué contarlo? Porque la familia que traje, hizo una pausa, una de esas personas, es él. El mundo se detuvo. Las risas lejanas, el canto de los grillos, el viento entre los árboles, todo desapareció. ¿Qué dijiste?, susurré. Tu hermano, Luis, está aquí. Y necesitaba vernos, aunque tú no lo supieras. Me quedé inmóvil. De pronto, todo encajó, su insistencia, su silencio, esa mezcla de ansiedad y ternura que no entendía. Mi madre no había invadido mi casa. Había intentado unir lo que el tiempo y la culpa separaron. Ella me miró con una calma extraña. Puedes odiarme si quieres. Pero antes, mira bien lo que la venganza te ha quitado. Se fue despacio, dejando la puerta del granero entreabierta. Y ahí, en la penumbra, vi a un hombre sentado, con la misma mirada gris que yo tenía en el espejo. Mi hermano. No recuerdo cómo llegué hasta la puerta del granero. Mi mente seguía repitiendo una sola palabra, hermano. El aire se volvió pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. El hombre me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Tenía unos 40 años, el cabello oscuro con mechones grises y las manos agrietadas de alguien que ha trabajado demasiado tiempo al aire libre. ¿Eres Laura?, preguntó, dudando. Asentí. ¿Y tú, eres Luis? Se levantó despacio. Su mirada tembló un instante antes de encontrar la mía. Eso dice ella, respondió con voz ronca. Pero, para mí sigue siendo difícil creerlo. Guardamos silencio. Desde la casa llegaban los ecos de risas y platos moviéndose, pero aquí dentro todo parecía detenido, suspendido entre la incredulidad y el miedo. ¿Hace cuánto lo sabes?, pregunté finalmente. Un mes. Luis bajó la mirada. Teresa me encontró. Me buscó. ¿Y pensaste que venir aquí era buena idea? No, pero ella insistió. Dijo que era momento de cerrar círculos. Sentí una punzada de rabia. Claro. Cerrarlos, en mi casa. Luis sonrió con tristeza. No vine a quitarte nada, Laura. Solo quería conocerla. O al menos, despedirme. Sus palabras me dejaron helada. ¿Despedirte?
Está enferma. No lo sabías, ¿verdad? El mundo se me desmoronó en un segundo. ¿Qué estás diciendo? Cáncer. Avanzado. No lo dice porque no quiere que la compadezcan. Pero lo sé. He visto los medicamentos. Las notas del médico. Di un paso atrás. Todo lo que había sentido, la rabia, la frustración, el deseo de venganza, se mezcló con una oleada de miedo. No, no puede ser. Luis asintió. Ella cree que si logra que nos reconciliemos, podrá irse tranquila. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa como una sombra, recordando cada discusión, cada reproche. Las veces que le grité, no te metas en mi vida. Las veces que le colgué el teléfono por no soportar su insistencia. Y ahora, estaba muriendo. Fui a su habitación al amanecer. Mamá estaba despierta, sentada junto a la ventana, con una taza de té y esa mirada serena que solo ella podía tener después de una tormenta. Así que lo sabes, dijo sin mirarme. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, conteniendo las lágrimas. Porque ibas a hacer lo mismo que ahora, llorar. Y yo no quería lágrimas, quería tiempo. Me senté frente a ella. ¿Cuánto tiempo te queda? No lo sé. Los médicos dicen que depende de mí. Y yo, ya estoy cansada, hija. Muy cansada. Me tomó la mano. Su piel estaba fría, pero su toque seguía siendo firme, casi maternal, como si aún pudiera protegerme. Solo quería verlos juntos una vez más. No pedía perdón. Solo presencia. Los días siguientes se volvieron extraños. La casa se llenó de un silencio amable. Luis ayudaba en el jardín, mamá descansaba más, y yo intentaba no derrumbarme cada vez que la veía dormir. Una tarde, mientras preparaba té, escuché sus voces en el porche. «Te pareces a tu padre», decía mamá, riendo suavemente. «¿Y él, sabe de mí?», preguntó Luis. Murió sin saberlo. Fue mejor así. Guardé silencio desde la cocina. No quise interrumpir. Sentí algo nuevo, no celos, no rabia. Algo parecido a la nostalgia por un pasado que nunca existió. Más tarde, mamá me llamó. «Ven, hija. Quiero que hablemos los tres». Nos sentamos alrededor de la mesa. La misma donde la noche anterior había servido café a sus huéspedes. Mamá sacó un sobre del bolsillo de su bata. «Esto es para los dos. Léelo cuando ya no esté». «No digas eso», dije. «No puedo evitarlo. Las despedidas solo duelen cuando se niegan». Luis bajó la cabeza. Mamá respiró hondo y nos miró a los dos, con esa calma suya que siempre escondía tormentas. «No los traje para que se amen. Los traje para que se reconozcan». Una semana después, mamá empeoró. Luis y yo nos turnábamos para cuidarla. De noche, ella pedía que le leyéramos fragmentos de su libro favorito, Cumbres borrascosas. «Las almas que se aman no necesitan tocarse», repetía, sonriendo con los ojos cerrados. Cuando llegó el final, fue silencioso. Un domingo. El sol apenas entraba por la ventana. Ella respiró hondo, murmuró algo que no entendimos y se quedó quieta. Luis se acercó, tomó su mano y dijo: «Descansa, mamá». Yo no pude decir nada. El funeral fue sencillo. Unas pocas personas del centro comunitario, algunos vecinos, y nosotros dos. Después, regresamos a la casa. Luis me entregó el sobre que ella nos había dejado. «¿Lo abrimos?», preguntó. Asentí. Dentro había 2 cartas. Una con mi nombre, otra con el suyo. La mía decía: «Laura, hija mía. Perdóname por mis maneras torpes de amarte. Siempre quise darte todo, pero confundí protección con control. No guardes mi casa, guarda mis recuerdos. Y cuando te sientas sola, mira el granero. Allí donde escondías mis cosas, ahora crecerá algo nuevo. Pede, no lo sabes aún, pero hay una llave bajo el jarrón azul. Úsala cuando estés lista». Miré a Luis.
¿Qué dice la tuya? Él sonrió con lágrimas. Luis, hijo mío. No llegué a verte crecer, pero te vi volver. Y eso basta. Cuida de tu hermana como si cuidaras de mí. Ella no lo dirá, pero lo necesita más de lo que imagina. Nos quedamos en silencio. Luego, salí corriendo al jardín, hasta el viejo jarrón azul que mamá siempre ponía junto al pozo. Debajo, efectivamente, había una llave oxidada. Luis me siguió hasta el granero. La puerta crujió al abrirse. Dentro, donde antes había montones de mantas y bolsas, ahora había una sola caja de madera. La abrimos. Había un sobre más, con una sola frase escrita por fuera. Para cuando comprendan que la venganza también se hereda. Dentro había una escritura. El granero, legalmente, estaba a nombre de Luis y Laura Fernández. Luis me miró sorprendido. Nos lo dejó a los dos. Sí, dije, con una mezcla de risa y llanto. Hasta el final, tuvo la última palabra. Esa noche encendimos una fogata frente al granero. El humo subía lento, el aire olía a madera ya despedida. ¿Y ahora qué harás? Me preguntó Luis. No lo sé, respondí. Pero por primera vez, no tengo prisa. Miramos el fuego sin hablar. Y, por un instante, sentí que mamá estaba allí, sonriendo, satisfecha de haber hecho su último truco. Convertir mi venganza en una nueva familia. El tiempo tiene una forma extraña de curar. A veces no sana con suavidad, sino con un golpe seco, como si te obligara a aceptar que lo que duele también enseña. Habían pasado 6 meses desde que mamá murió. El jardín que ella plantó con mis propias manos seguía floreciendo, incluso sin sus cuidados. Los lirios crecían torcidos, los rosales salvajes se extendían sin permiso, y cada amanecer, los girasoles miraban al sol como si esperaran verla volver. El granero, en cambio, estaba distinto. Luis y yo lo habíamos transformado en algo nuevo, una pequeña casa de descanso para personas mayores sin familia. Lo llamamos, el refugio de Teresa. A veces, mientras pintábamos las paredes o colgábamos cortinas, me sorprendía pensando en cómo todo había comenzado, con una cena, una humillación y una venganza que terminó convirtiéndose en perdón. Luis se encargaba del huerto, yo de la administración y de recibir a los visitantes. Cada semana llegaba alguien distinto, una mujer que había perdido a su esposo, un hombre sin hijos, una pareja anciana que solo quería escuchar voces cerca. Todos encontraban en el granero un pedazo de paz. Pero una tarde de julio, algo cambió. Yo estaba revisando unas facturas cuando escuché el sonido de un motor. Miré por la ventana, un coche viejo, color vino, se detuvo frente a la entrada. De él bajó una mujer delgada, de cabello blanco recogido en un moño impecable. Llevaba una carpeta en la mano y una expresión que mezclaba cortesía y nerviosismo. ¿Puedo ayudarte? Le pregunté al acercarme. ¿Este es el refugio de Teresa? Sí, ¿desea hospedarse? No exactamente. Abrió la carpeta. Soy Ana Velasco, abogada. Vengo por asuntos relacionados con la señora Teresa Fernández. Mi corazón dio un salto. ¿Mi madre? Sí. Al parecer, dejó pendiente un documento que debía entregarse a usted y al señor Luis Fernández 6 meses después de su fallecimiento. La invité a pasar. Luis estaba en el porche, y cuando escuchó su nombre, se limpió las manos en el pantalón, curioso. Ana sacó un sobresellado y lo dejó sobre la mesa. Les pido que lo abran juntos. Instrucciones de su madre. Nos miramos sin decir palabra. El sello llevaba las iniciales TF, escritas con su vieja caligrafía redondeada. Luis respiró hondo y rompió el sobre. Dentro había una carta y una llave pequeña, de bronce oscuro. Él leyó en voz alta. Queridos hijos. Si están leyendo esto, significa que cumplieron su promesa, no destruirse, no huir, sino permanecer. Pero aún falta una última cosa. Bajo el suelo del granero hay una caja que enterré hace 30 años. La llave que tienen es para abrirla. Lo que hay dentro no es dinero ni oro. Es algo mucho más valioso, la verdad que me callé para protegerlos. Nos quedamos inmóviles.
Ana nos observaba con una mezcla de respeto y curiosidad, pero no preguntó nada. Gracias, señora Velasco, le dije. Nosotros nos encargaremos. Esa misma tarde movimos las tablas del suelo del granero. Luis trajo una linterna, y yo, una pala. Después de unos minutos de escarbar, escuchamos un sonido metálico. Era una caja de hierro, pequeña y pesada. La colocamos sobre una mesa y abrimos con la llave. Dentro había una carpeta amarillenta, una foto vieja y un sobrecerrado con cinta roja. La foto mostraba a mamá, mucho más joven, con un hombre que no era mi padre, y un bebé en brazos. Luis se llevó la mano a la boca. ¿Esa foto? Sí, susurré. Ese bebé eres tú. Tomé el sobre y lo abrí. La letra temblorosa de mamá llenaba las páginas. Luis no fue fruto del amor, sino del dolor. Cuando tu padre me abandonó por otra mujer, yo estaba sola y sin rumbo. Me refugié en los brazos equivocados y cuando supe que estaba embarazada, el hombre desapareció. Laura era pequeña, y no podía explicarle que su hermano venía de una historia que yo quería olvidar. Lo di en adopción con el corazón roto. Lo busqué durante años, pero cuando lo encontré, temí que me odiara. Por eso esperé a que el tiempo hiciera su trabajo. No lo escondí por vergüenza, sino por culpa. Pero si están leyendo esto, significa que el amor fue más fuerte que el silencio. No pude seguir leyendo. Las lágrimas me nublaban las palabras. Luis se levantó y me abrazó. Por primera vez, el abrazo no fue incómodo ni forzado. Era un lazo real, hecho de dolor compartido. Ella lo hizo por miedo, dije. Y aún así, nos juntó. Luis sonrió débilmente. Como si supiera que algún día necesitaríamos a alguien que nos recordara quiénes somos. Esa noche, mientras todos dormían, salí al jardín con la carta en las manos. El viento movía las hojas de los girasoles y la luna iluminaba el granero, dándole un brillo casi dorado. Encendí una vela y coloqué la foto de mamá y el bebé sobre una piedra. «¿Lo lograste, mamá?», murmuré. «Nos uniste. ¿Puedo acompañarte?», dijo una voz detrás de mí. Era Luis. Asentí. Se sentó a mi lado y juntos vimos cómo la llama de la vela bailaba con el viento. «¿Sabes?», dijo él. «Cuando llegué, pensaba que tú eras fría, distante. Y yo pensaba que tú eras un oportunista», respondí sonriendo. Supongo que ambos teníamos razón al principio, y luego no. Nos reímos suavemente. El silencio que siguió no fue incómodo, fue el tipo de silencio que sana. Al amanecer, fui al granero con la carta doblada en el bolsillo. Sobre la mesa había una vieja libreta de mamá. En la última página, había una nota escrita con lápiz. El verdadero hogar no se construye con paredes, sino con perdones. Cerré la libreta con cuidado. Salí al jardín y miré el horizonte. El sol nacía, tiñendo todo de un dorado cálido. Luis apareció detrás de mí. «¿Y ahora qué haremos con el refugio?», preguntó. «Lo ampliaremos», respondí. Mamá siempre quiso que su casa sirviera para algo más grande que nosotros. Él sonrió. «Entonces sigamos su ejemplo». Un mes después, el refugio de Teresa fue inaugurado oficialmente. Personas de todo el pueblo asistieron. En la entrada, colocamos una placa con una frase de ella. «Donde antes hubo heridas, ahora habrá descanso». Al final de la ceremonia, una anciana se acercó y me entregó un pequeño sobre. «Su madre me pidió que le diera esto si algún día abrían el refugio», dijo. Lo abrí. Dentro había una sola hoja y una línea escrita con su letra firme. «No me vengues, hija. Solo continúa lo que yo no terminé». Sentí un nudo en la garganta. Miré a Luis, que observaba desde lejos, hablando con una de las residentes. Y comprendí, al fin, que la verdadera venganza de mamá no había sido humillarme. Había sido enseñarme a amar cuando ya no tenía razones para hacerlo. Esa noche, encendimos una fogata frente al granero, igual que la primera vez. El fuego crepitaba, y el viento traía el olor del campo, de la tierra, de la vida. «¿Sabes?», dije, mirando las llamas. «Creo que mamá estaría orgullosa».
Luis asintió. No lo creo, lo sé. El fuego iluminó su rostro, y por un instante, creí ver la silueta de mamá entre las llamas, sonriendo. Quizás fue el viento. O quizás fue ella, asegurándose de que su venganza, esa que empezó con una cena incómoda y terminó en un refugio de amor, había dado su fruto. El viento del otoño traía el olor a leña y a tierra húmeda. El refugio de Teresa estaba más vivo que nunca. A veces me sentaba en el porche al caer la tarde, con una taza de café entre las manos, y veía cómo los residentes se reunían en el jardín, algunos cuidaban las flores, otros tocaban guitarra, y otros simplemente miraban el atardecer con la misma paz que mi madre buscó toda su vida. El granero, que antes fue símbolo de vergüenza y humillación, ahora respiraba calma. Sus paredes, antes gastadas, estaban llenas de retratos, fotos de mamá, de los primeros huéspedes, de los voluntarios que llegaron sin pedir nada a cambio. Y entre todas, había una foto especial, la de Luis y yo, el día que abrimos oficialmente el refugio, sosteniendo la llave oxidada que mamá nos había dejado. Esa llave se convirtió en nuestro emblema. Luis mandó hacer réplicas pequeñas, y cada persona que se quedaba en el refugio recibía una como recuerdo. Para que nunca olvides que siempre hay una puerta abierta en algún lugar, decía él. Yo, en cambio, escribí una pequeña carta que dejaba en cada habitación. Si estás aquí, es porque alguien, en algún momento, creyó en ti. Mi madre también lo hizo. Descansa. Respira. Empieza de nuevo. Un día, mientras revisaba correspondencia, encontré una carta sin remitente. El sobre era blanco, sin nombre, pero reconocí la caligrafía, la de mamá. Mis manos temblaron. No entendía cómo podía haber algo nuevo después de tanto tiempo. Dentro había una nota breve, escrita con tinta azul. Laura. Si estás leyendo esto, significa que no te rendiste. Que el granero volvió a llenarse de voces, y que aprendiste que el amor no siempre llega en la forma que esperamos. No te culpes por lo que pasó. Yo también me equivoqué muchas veces. Pero si este lugar te ha devuelto la fe en las personas, entonces ya hiciste todo lo que yo no pude. No guardes flores para mi tumba. Plántalas aquí, donde la vida sigue creciendo. Mamá. Lloré. No con tristeza, sino con una mezcla de gratitud y alivio. Como si esas palabras hubieran cerrado una herida invisible que había estado abierta desde que tenía memoria. Esa noche reuní a todos los residentes en el jardín. Encendimos una fogata, como hacíamos en las fechas importantes, y coloqué la carta de mamá sobre una mesa de madera. Esta fue la última que me escribió, dije con la voz entrecortada. Pero siento que es para todos, no solo para mí. Leí en voz alta cada línea. Cuando terminé, el silencio se volvió tan profundo que podía oír el crujido del fuego y el canto de los grillos a lo lejos. Una de las mujeres mayores, doña Elvira, se levantó y dijo: Tu madre era una sabia, aunque no lo supiera. Solo alguien que ha sufrido tanto puede escribir algo tan lleno de vida. Luis asintió. Sí, dijo. Y solo alguien como Laura podría convertir su dolor en algo tan hermoso. Sus palabras me atravesaron. Nunca imaginé escuchar eso de él, el hermano que había aparecido como una sombra del pasado y que ahora era mi mayor apoyo. Con el tiempo, el refugio se amplió. Los vecinos donaron materiales, un arquitecto local ofreció sus servicios, y pronto construimos una pequeña biblioteca y un invernadero. El pueblo entero empezó a hablar del refugio de Teresa como el lugar donde la gente vuelve a sonreír. Y a veces, cuando cae la tarde, juro que escucho su voz. No como un fantasma, sino como un eco suave que me susurra entre los árboles del jardín. ¿Ves, hija? Todo valió la pena. Entonces cierro los ojos, respiro hondo y respondo en silencio. Sí, mamá. Valió la pena. Un año después, inauguramos un banco de madera frente al granero con una placa grabada. Para Teresa Fernández. Que nos enseñó que el amor también puede ser una venganza hermosa. Cada persona que se sienta allí deja una flor o una nota. Algunas dicen, gracias, otras, te extraño. Todas, de alguna manera, hablan de segundas oportunidades. Una tarde, un niño del pueblo me preguntó: ¿por qué se llama el refugio de Teresa? Le sonreí.
Porque todos necesitamos un lugar donde nos perdonen, le dije. Incluso los que creemos que ya no lo merecemos. El niño asintió, como si lo entendiera todo, y corrió a jugar entre los girasoles. Los mismos girasoles que mamá había plantado hace años. Los mismos que seguían mirando hacia el sol, como si lo estuvieran esperando. Aquella noche, antes de dormir, encendí una vela frente a su retrato. El fuego danzaba, y en ese resplandor vi su sonrisa, tranquila, satisfecha. «Descansa, mamá», susurré. «Tu casa está llena». Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa, ni rabia, ni tristeza. Solo paz. Porque entendí que mi madre no me enseñó a vengarme. Me enseñó a transformar el dolor en algo que florece. Y en ese reflejo de luz y fuego, supe que su venganza, la más dulce de todas, había sido hacerme amar la vida otra vez.